Los splines son una herramienta muy usada. Vamos a ver de qué se trata. El escenario es que tenemos n más 1 datos o n más 1 parejas de datos, empezando desde x0, y0 hasta xn, yn. Vamos a tener 4 funciones en este ejemplo porque tenemos 5 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces tenemos nuestras 4 funciones y esas funciones pueden ser de muchas maneras. En nuestro caso vamos a manejar solamente polinomios de grado 3. Entonces nuestras f's, tanto f1 hasta f4, como se muestra en la gráfica, tienen la forma de un polinomio cúbico. Aquí entonces podemos pensar que nuestros índices van desde 1 hasta n. En nuestro caso van desde 1 hasta 4 porque tenemos 5 datos. Entonces tenemos un conjunto de constantes. Por cada polinomio tenemos 4. En nuestro ejemplo serían 4 funciones. Entonces tenemos 16 constantes as. 16 as. Entonces necesitamos 4n ecuaciones para definirlas, para encontrar esas as. Vamos a ver de dónde podríamos obtener esas 4n ecuaciones. De la condición que fk tiene que ser igual a, fk evaluada en xk menos 1 tiene que ser igual a yk menos 1. Esto dice, por ejemplo, que f1 de x0 tiene que ser igual a y0, f2 de x1 tiene que ser igual a y1 y así sucesivamente. Entonces tenemos una ecuación por cada una de las funciones fk. En total obtenemos n ecuaciones. Similarmente, decimos que fk de xk es igual a yk. Esto quiere decir que f1 de x1 da y1, f2 de x2 da y2 y así sucesivamente. En total obtenemos otras n ecuaciones. También vamos a hacer que las derivadas en cada uno de los puntos nos dé cada uno de los puntos interiores nos dé igual, tanto si calculamos por la izquierda como por la derecha. Aquí lo denotamos de esta manera y lo que quiere decir es, por ejemplo, que f1 de x1 en derivada, o sea, f1' de x1 es igual a f2' de x1. f2 de x2 es igual a f3' de x2'. Similarmente, f3' de x3 es igual a f4' de x3. Entonces, aquí es una ecuación por cada uno de los puntos interiores. O sea, tenemos n más 1 datos, le restamos 2, nos quedan n menos 1 ecuaciones. También hacemos lo mismo con la segunda derivada. Es exactamente en los mismos puntos interiores. Las segundas derivadas tienen que ser iguales. De esa manera tenemos n menos 1 ecuaciones. Hasta ahora, en total, obtenemos 4n menos 2 ecuaciones, haciendo la suma de las ecuaciones que tenemos.
Esto se hace siempre que hacemos interpolación cúbica. Aquí decimos interpolación cúbica haciendo mención del grado del polinomio. Y las otras dos ecuaciones que nos faltan las obtenemos de diferentes maneras. En el caso de Scilab, vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, aquí vamos a usar la función spleen. Va a tomar algunos valores de entrada y va a obtener un valor de salida. Este valor de salida no nos va a interesar tanto porque vamos a usarla con la función interp para obtener los valores de la función spline. Entonces, decimos x, aquí el primer valor de entrada, es el vector con los valores de la variable independiente. Y es el vector con los valores de la variable dependiente. El parámetro tipo define las dos ecuaciones faltantes. Por ejemplo, el default se llama not y quiere decir que las terceras derivadas en el primer punto interior sean iguales y también en el penúltimo punto o en el último punto interior. Vamos a regresar a la diapositiva anterior. O sea, quiere decir que la tercera derivada en este punto, el que sigue del primero, es igual a tanto en F1, la tercera derivada en F1, como la tercera derivada de F2 en ese punto. Lo mismo sucede para el último punto interior o penúltimo punto. La tercera derivada en este caso de F3, en este punto, es igual a la tercera derivada de F4 en ese mismo punto. El otro parámetro que no vamos a usar muy seguido ahora es el parámetro der. Ese se usa con una opción con un tipo con este otro tipo, clamped, y lo que define es la derivada en el primer punto, en x0, y la derivada en el último punto. Bueno, entonces vamos a usar interp para evaluar el spline. Vamos a un ejemplo para ver cómo está sucediendo todo esto. Vamos a tomar los datos de que la predicción a ciertas horas del día para la temperatura son las que se muestran en la pantalla. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura a las 9 de la mañana? O sea, un dato que está entre estos dos. Lo que vamos a hacer es en Scilab, vamos a definir un vector que se llama hora, otro vector que se llama temperatura, y vamos a definir nuestro vector D, que va a definir el spline, haciendo spline entre hora y temperatura. Y vamos a cambiarnos a la consola, si es que estamos en el editor de texto, y correr interp. Recordemos que este sirve para evaluar nuestro spline. Vamos a poner en qué momento, en qué valor queremos evaluar nuestro spline, nuestro vector X, nuestro vector Y el spline. Entonces eso nos da un resultado de 18.345679. Vamos a graficar también, antes de ver la gráfica, vamos a poner en plot nuestro rango de las X y las Y va a estar dado por nuestro comando interp. Aquí las X son las mismas que el intervalo de las Y. O sea, para obtener las Y evaluamos en las X correspondientes. Y así obtenemos la gráfica.
que era en el ejemplo que pusimos al principio, pero aquí ya le ponemos con los datos.